Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a continuar nosotros con nuestro curso de programación orientada a objetos. Estábamos viendo en la clase anterior en la composición, la agregación y comentamos algo de la asociación en general y planteamos este ejercicio a modo de ejemplo. Lo que quiero hacer hoy día en esta clase es poder implementar este modelo, que lo hiciéramos con NetBeans. Pero primero repasemos un poco el modelo en sí antes de implementarlo. Entonces, ¿qué tenemos nosotros acá? Tenemos en este modelo eh, algo bien típico en un sistema de control de acceso de usuario, donde tengo una clase que son los usuarios, con un nombre y una contraseña. Esto es muy básico, nombre y contraseña, y a cada usuario se les puede asociar uno o muchos roles. ¿Y qué es lo que es un rol? Un rol es un nombre, por ejemplo, el rol de administrador, el rol de profesor, de alumno, dependiendo de qué sistema estemos hablando. Por ejemplo, si es un sistema de compra-venta, podrá ser cajero, supervisor, gerente, etcétera. Y dependiendo del rol que tú tengas, van a haber ciertos privilegios que son permisos. Por ejemplo, eh, anular una venta, por ejemplo, puede que sea un privilegio que tenga el supervisor, pero que no lo tenga el cajero, por ejemplo. Entonces, para cada rol va a haber una lista de privilegios y un privilegio puede estar incluido en varios roles. Y un rol que tiene una lista de varios privilegios puede pertenecer a un usuario o a varios usuarios. Puede que hayan varios usuarios con el mismo rol. Por ejemplo, en la universidad, el rol profesor, pensemos en una plataforma tipo Moodle, donde hay estudiantes, hay profesores, hay alumnos que son ayudantes o profesores auxiliares, y cada uno de ellos va a tener un rol específico porque los roles agrupan privilegios. ¿Cuál es la idea del rol? Que te simplifica un poco la asignación de privilegios a los usuarios. Entonces, basta con que yo lo vincule con su rol para que inmediatamente le asigne una lista de privilegios. Y eso me evita tener que ir uno por uno dándole los privilegios. Entonces, este es el modelo básico. ¿Y qué queremos hacer? Desde la perspectiva del usuario, queremos agregarle un rol al usuario, eliminar un rol, saber si tiene un privilegio o no, ¿ya? Y imprimir los roles. Eso básicamente. Y acá, en el caso del rol, agregar un privilegio al rol, eliminar un privilegio, saber si tiene el privilegio, ya si el rol hay un privilegio que pertenece o no a ese rol, y imprimir el rol como un string. Y el privilegio acá está solito sin atributos especiales, sin métodos, perdón, especiales. Este modelo es una simplificación en un sistema real, hay muchas otras cosas que se pueden agregar, esto es una cosa así con fines académicos. Y lo otro que en el modelo he omitido los constructores y las operaciones de set, get para los atributos y el equals. Esos métodos se han omitido para simplificar el diagrama, porque si no el diagrama queda muy sobrecargado con muchos métodos. Entonces es un modelo conceptual. Bien, entonces la idea es que implementemos esto. Abramos NetBeans y vamos a ir implementándolo de a poco. Ya esperemos que cargue. Ya, voy a cerrar lo que tengo abierto para empezar con un proyecto nuevo y con esto en limpio. ¿Ya? Esto por aquí dice close, aquí. Cerramos. Entonces comenzamos, nuevo proyecto. Vamos a llamar Java aplicación, control de acceso. Creamos nuestro sistema de control de acceso. Ahí está el método main del proyecto y vamos a crear el paquete. Vamos a ir al UML. En el UML, si se fijan, hay un rectángulo morado con un nombre allí, dice control de acceso. Esto que está acá es el nombre del paquete y esta carpetita representa un paquete. Entonces lo primero que hay que hacer es implementar el paquete para ser fiel
al modelo. Ahí está. No sé si lo alcanzan a ver o no. ¿O está muy chiquitito? Dice ahí control de acceso. ¿Se ve? Sí, se ve, Se ve, profe. Ya. Ok, entonces sigamos. Acá tenemos el control de acceso y acá vamos a ir creando nuestras clases. La primera clase que vamos a crear, según el modelo, vamos a partir por acá con usuario. Usuario. Y la clase usuario tiene dos atributos que son privados y de tipo string, nombre y contraseña. Entonces, como los atributos son privados, irían acá, de tipo string, contraseña. No me gusta usar la ñ, de repente da problema. Y ahí sale con ñ. Ahí está. Ya, usemos ñ por ahora. Ok, ahí tenemos el nombre de usuario y contraseña. Los atributos de las clases, estos métodos, los vamos a implementar al final, porque necesitamos implementar la asociación para que podamos implementar estos atributos. Entonces los vamos a dejar para después, pero sí vamos a crear lo que necesitamos, que son los constructores, el constructor, los set y los métodos get. Tenemos una opción acá que es insert code, y ahí tenemos, autogeneramos constructores. Vamos a generar el constructor vacío. Ahí está. Nombre va a ser, ya, o podemos dar un, no, hay vacío no, para que vamos a poner otra cosa. Ya, y nada, volvemos a generar el constructor, pero ahora con todos sus atributos. Y vamos a generar los métodos set y get. Al insert te permite desplegar ese menú y seleccionamos en este caso getter and setter de todos los atributos. Ahí estarían los get y set de los atributos, tenemos los constructores y nos quedaría el equals, ¿no? Equal and hash code. Vamos a poner ambos, el equal y el hash code, por si acaso usamos una tabla hash o un hash set de usuario. Si vamos a hacer eso, necesitamos esos métodos. Ya, entonces ahí tenemos la implementación básica de la clase, ¿no? Tenemos los constructores, los atributos básicos son los métodos set y get. Y nos queda pendiente la implementación de estos atributos, perdón, de estos métodos. Lo vamos a hacer después, de implementar la asociación. Ahora veamos la clase rol. Vamos a hacer lo mismo con la clase rol. Vamos a crear la clase, su atributo nombre y constructores setter, getter y equal y hashcode. ¿Ya? Entonces, de nuevo, nueva clase, seleccionamos el paquete con el botón derecho del mouse, hacemos clic, elegimos la opción New, Java Class. Y en este caso sería rol. Creamos la clase rol y ella tiene un puro atributo que es público, perdón, privado, de tipo string, que es nombre. Lo mismo, al insert constructor, el constructor vacío, al insert constructor, constructor con su atributo. El constructor vacío dejamos nombre igual vacío. Getter y setter. Y el igual y hashcode. Generamos. Ya ahí tenemos lo básico de la clase hecho. Finalmente la clase privilegio.
clase privilegio, vamos a ver el modelo. Privilegio lo único que tiene es nombre. Básicamente es lo mismo, sería private, nombre, constructor vacío primero, constructor con dato. Ah, claro, tengo un pequeño aquí. Por eso no lo hizo bien. Ahí sí. Y acá en el constructor vacío, nombre, para ser consistente con lo que hemos hecho antes, ahí. Método setIcket. Equal y hash code. Faltaría el toString, pero de ahí lo implementamos. Bien, entonces ahora tenemos ya la parte básica del modelo, que son las clases, las 3 clases. Ya voy a cerrar estas otras que están abiertas de otros proyectos. Ahí están las 3 clases. Usuario, con sus 2 atributos, constructores, setter y getter. Rol, nombre, sus constructores, setter y getter. Y privilegio. Ya, entonces esa parte de ahí es más que nada un repaso de lo que ya habíamos estudiado. Eso ya lo habíamos visto de cómo creamos clases y las implementamos, ¿no? Entonces ahora viene lo interesante. Acá nosotros tenemos una asociación que lo que nos dice que hay un vínculo a nivel de la estructura de los datos, porque está en la vista estática y las clases están asociadas, por lo tanto tienen una relación ahí a nivel de la estructura, entre usuario y rol. Y la relación o asociación es que un usuario tiene muchos roles y un rol lo tienen muchos usuarios. Y como es bidireccional, porque no hay una punta, no hay una flecha en ninguno de los dos lados, es decir, es como una calle de doble sentido. Me interesan a mí preguntar desde un usuario, conocer cuáles son todos los roles que tienen, o más bien tener acceso, dado un objeto de la clase usuario, tener acceso a todos los objetos de la clase rol que están asociados. Eso yo lo tengo que proveer en mi implementación. Y como es bidireccional, al revés también, dado un objeto de la clase rol, poder tener acceso a todos los usuarios que forman parte de ese rol. ¿Ya? Entonces vamos a ver dos cosas. Tenemos que implementar esto a nivel de atributos y luego a nivel de métodos. ¿Ok? Entonces vamos a hacer la primera parte, la implementación a nivel de atributos. ¿Qué es lo que yo necesito para poder implementar esta asociación? Como les decía, es tener acceso a todos los objetos de allá. Una manera es que yo agregue un atributo privado que no es un atributo propiamente tal, ya porque no es un atributo de la clase, sino que es una implementación de esta asociación. Por eso en vez de llamarla atributo le vamos a llamar variable de instancia, variable de instancia, en el sentido que es algo que está ahí puesto por implementación, pero no propiamente tal un atributo. Se podría implementar de otra manera, la verdad, pero nosotros lo vamos a implementar de esta manera. ¿Cuál es la estrategia? Vamos a usar una lista o un conjunto para vincular, para mantener la lista de roles en el caso del usuario. Entonces vamos a ir a la clase usuario, y nosotros acá vamos a agregar una variable de instancia. ¿Ya? Y esta variable de instancia vamos a importar, eh, voy a poner how del asterisco, vamos a necesitar un array list o un hash set. ¿Por qué? Porque cualquiera de las dos estructuras, o uso una lista o uso un conjunto, me va a permitir guardar la lista de roles. Ahora la pregunta que me cabe, ¿cuál me conviene más usar? Si la lista o el conjunto. Y aquí va a depender de qué queramos de la restricción, ¿no? Porque la lista acepta repetidos, pero el conjunto no. Entonces, la pregunta, ¿un usuario puede tener
varios roles, pero un objeto de ese rol puede estar dos veces en la lista. Por ejemplo, porque el usuario tiene el rol, suponte, de administrador, de profesor y puede tener el rol de alumno. Podría tener los tres roles. Pero, ¿tiene dos veces el rol de profesor? No, No, solo uno. no, no, ¿cierto? Porque yo agrego, le doy el rol de profesor una vez y con eso es suficiente. No tengo que darle dos veces ni tres veces. Entonces, como no acepta repetido, es mejor usar un conjunto, porque el conjunto ya tiene esa propiedad de no aceptar repetido, entonces yo no necesito trabajarla mediante código. Entonces me va a simplificar la vida si uso un hash set, ¿ya? Uso un set. Entonces nosotros vimos el hash set y vamos a hacer un hash set no de objetos, sino de roles. Rol, ¿ya? Y ahí se va a llamar mis roles. Ya, ahí está el hash set, ¿no? De rol. Entonces en el constructor vamos a tener que crearlo, ¿no? Roles es igual a new hash set, ya, y ahí estaría lo básico. Tenemos dos constructores, así que lo vamos a hacer en ambas partes. Tenemos que inicializar este hash set. Perfecto. Entonces ya tenemos listo una parte de esta asociación, que es el usuario. Con ese conjunto yo voy a poder responder estas preguntas. Voy a poder agregar un rol al usuario, eliminar un rol y saber si tiene privilegio o no. Pero eso lo vamos a hacer a través del rol. Falta aquí un método que podríamos agregar y saber si un usuario tiene o no un determinado rol. O conocer, ¿no?, cuáles son los roles del usuario. Eso, de cierto modo, está ahí al imprimir. Eso tira por pantalla todos los roles. Entonces lo que nos falta ahora es la otra mirada de esta asociación, porque eso es hacia allá, y como es bidireccional, entonces ahora tenemos que implementarlo hacia acá. Es decir, en rol tenemos que hacer lo mismo. Y acá pasa lo mismo porque en realidad un rol, no hay varios usuarios, o un mismo usuario no está dos veces en el rol, ¿sí? Un rol lo pueden tener varios usuarios, pero no va a estar dos veces el usuario insertado en el rol, entonces también podemos usar un hash set. Ya, ahora, el hash set lo que sí no nos va a permitir ordenarlo. Es un detalle, ¿eh?, que nos complica si queremos mantener la lista ordenada. Por ejemplo, por orden alfabético. El hash set no lo permite. Tenemos que descargar la lista, convertirla a lista y ordenar la lista. La copia. Entonces, por ahí no sé si es la mejor opción. Pero bueno, vamos a usar hash set igual, a practicar hash set. Entonces acá, hash set de usuario, mis usuarios. Entonces de esta manera, yo agrego esta variable de instancia. Acá me reclama porque no he importado el hash set. Usuario, ahí sí. Mis usuarios igual a new hash set usuario. Y esta línea la vamos a copiar acá. Ya, y ahí ya tenemos implementada nuestra primera asociación del modelo. Recapitulemos, esta asociación que dice que un usuario tiene muchos roles y un rol es de muchos usuarios, me implica que yo tengo que agregar acá un array list o un hash set de roles.
para tener esa lista de roles asociados al usuario. Como el usuario necesita saber los roles, acá el arreglo de roles. Y acá hacemos lo mismo respecto de los usuarios, porque también es mucho. Necesito tener muchos usuarios, por lo tanto necesito una lista o un conjunto. Estamos usando conjunto en este ejemplo. Entonces aquí necesito guardar el conjunto de usuarios. Entonces agrego un conjunto. ¿Ya? Y eso lo hago porque es bidireccional. Acá, noten que es unidireccional. Es unidireccional. Y por lo tanto, no me interesa saber, dado un privilegio, qué rol lo tiene. Para allá no me interesa. Por lo tanto, puedo omitir el agregar acá un array list o un hash set de roles. No lo necesito y el modelo me dice que no lo haga al poner la flecha. Entonces, cuando hay flecha, se simplifica la implementación. Y solo necesito mirar hacia acá. Por lo tanto, es rol el que necesita saber la lista de privilegios que tiene. Entonces, en rol vamos a agregar esta lista de privilegios. Podemos trabajarlo como conjunto también, porque no no necesitamos repetido. Entonces, acá en rol vamos a agregar otro hash set de privilegios, mis privilegios. Ya, ¿se entiende la idea, cierto? Vamos a grabar. ¿Está bien? ¿Se entiende? Que esta parte es media difícil al comienzo. Entonces, si se fijan, ya con esto tenemos implementado a nivel estructural las asociaciones. Al agregar estos atributos, le hemos dado acceso al objeto de la clase a su información asociada. Dado un usuario, ¿qué tengo que hacer yo para saber cuáles son los roles? Es fácil, voy al conjunto de roles que tengo aquí dentro, porque ya pasa a ser una variable de instancia mía o ya del objeto de usuario, y lo mismo pasa con rol, que tiene dos hash set, uno para la lista, el conjunto de usuarios y otro para el conjunto de privilegios. Entonces, si un objeto de la clase rol quiere tener acceso a los usuarios que le están vinculados, voy al conjunto de usuarios. Si quiero saber, dado un rol, cuáles son sus privilegios, voy al conjunto de privilegios. Y el conjunto de privilegios no tiene nada. No tiene ninguna variable adicional porque acá hay una visibilidad, es decir, hay una flecha que me dice que solo interesa la navegación desde rol a privilegio. Es decir, rol tiene acceso a privilegio, pero privilegio no tiene acceso a rol, porque al poner la flecha se transforma en unidireccional. Es solo hacia acá. No puedo ir para allá. Es como una calle que tiene un solo sentido. No puedo ir contra el tránsito, ¿no? Entonces aquí no puedo ir hacia rol. Bien. Ahora que ya tenemos implementada esa parte, podemos empezar a implementar estos métodos. ¿Ya? Agrega rol, elimina rol, tiene privilegio, imprimir roles. ¿Ya? Bien. Entonces partamos con este. Agregar rol. Vamos a partir con ese. Vale. Acá en usuario. Entonces acá abajo vamos a agregar el método. Noten lo siguiente, que la información de la asociación está duplicada de cierta manera. Va a estar en el arreglo de usuarios, perdón, mis roles que están usuarios, y en el conjunto de roles de usuarios, llamado mis roles, y en el conjunto mis usuarios de la clase rol. Va a estar como duplicada, entonces tengo que tratar de hacer que eso sea consistente. Es decir, si un usuario tiene dentro de su lista un rol, significa que ese rol va a tener que tener en su lista de usuarios al usuario. ¿Ya? Eso debe ser consistente. Lo que no puede pasar es que un usuario tenga en su lista un determinado rol y que en ese rol, en su lista de usuarios, el usuario no aparezca. Porque
por un lado la información va a decir una cosa y por la otra va a decir otra. Y eso no, eso va a generar problemas después. Eso hay que tener cuidado de mantener la consistencia. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Bueno, cuando con el método agregar rol, este es público, ¿no? Y le pasan por parámetro un rol, ¿ya? Veamos acá este método. La salida del método es, mira, nos dice, debería ser eh, void o un boolean en realidad. Porque si está repetido, no lo voy a agregar y es bueno decirle al usuario no se pudo agregar el rol, de alguna manera. Agregar rol sería rol R. Entonces aquí sería muy fácil, mis roles punto add R. Con eso ya tengo agregado el rol, ¿no es cierto?, que me están pidiendo que agregue. Ahora pasa el tema que les comentaba, que es esta integridad del modelo. Ahora, de alguna manera, yo tengo que hacer lo converso. Aquí yo debería, es una opción hacerlo aquí, decir algo así como R punto add usuario. Por ejemplo. Ya, de manera que quede simultáneamente agregado, o sea, cuando lo agrego en una parte, lo inicializo en ambos lados. Una posibilidad es esta, ¿ya? Así que lo vamos a implementar así, cuando inmediatamente que a un usuario se le asigne un rol, inmediatamente al rol se le va a asociar el usuario vinculado, de tal manera que estén asociados. Este método no existe, por eso me lo marca ahí, pero lo voy a dejar para mostrarle una funcionalidad de NetBeans que me permite crear los métodos que faltan. Cuando yo hago uso de un método que no existe, me da la posibilidad de que lo cree. Entonces ahí me dice crear el método. Entonces lo vamos a crear. Vamos a rol. Vamos al final y acá está el método add usuario. Y acá hay que tener cuidado porque puedo generar un ciclo infinito sin quererlo. Porque, bueno, acá lo que hay que hacer es sencillo, mis usuarios, punto add. Bueno, acá dice atis, voy a quitarle a el dis, voy a dejar solo a. Entonces ahí, ¿qué es lo que dice? Bueno, agregar un usuario es tan simple como tomar es el usuario que me pasan por parámetro y agregarlo al conjunto de usuarios que tengo como objeto que se llama mis usuarios. La tentación grande aquí es decir, bueno, ¿qué pasa si entran por aquí y me agregan un usuario? Entonces el usuario debería agregar el rol y yo decir, por ejemplo, a.agregar rol dis. ¿Qué pasa si hago eso? Voy a entrar en un ciclo. Ya tengo que evitar hacer esto porque si acá vengo, me falta aquí retornar porque es boolean. Eh, perdón. Acá. Y este rol, es que en vez de voy, boolean. Ya esto que está aquí está mal. Les voy a explicar bien por qué. ¿Ya? ¿Por qué esto no lo puedo hacer? ¿Por qué es una mala idea? Porque me va a generar un ciclo infinito, un ciclo que no va a tener... ya, ¿qué pasa si yo hago esto aquí? Si yo le digo al usuario que me agregue como rol, parece que está bien, porque yo
si entro por aquí, entro por usuario, le digo mis usuarios punto, agrego al usuario como usuario de mi lista y le digo al usuario que me agrega a mí como rol. Cuando invoque ese método, va a venir acá, return, voy a venir acá y voy a invocar este misroles.addr y de nuevo voy a venir a rol, va a entrar acá y va a decir, usuario.agregue rol y va a ir acá y él, ¿se fijan? Van a estar como jugando ping-pong. Un método va a invocar al otro y el otro inmediatamente lo va a invocar a él mismo. De ahí vamos a empezar a jugar hasta que colapsemos la pila. ¿Ya? Y te va a decir Stack Overflow y se va a acabar tu programa. Entonces lo que tengo que hacer es que uno de los dos va a ser responsable de mantener la relación. Una de las dos clases, no ambas. ¿Ya? Y en este caso yo le voy a dar la responsabilidad, esto ya es de implementación. A la clase usuario le voy a dar la responsabilidad de mantener la relación, es decir, que esto que está aquí lo va a hacer la clase, esta doble invocación, ya lo va a hacer la clase usuario, pero no lo va a hacer la clase rol. Entonces esto lo voy a eliminar de la clase rol para evitar este ciclo, ¿no? Ahí. Y ahí con eso ya no va a estar el problema. Aquí me dice que hay un error. Bueno, punto y coma. Bueno, acá podríamos ver un par de cositas. Mira, recuerden el hash set, el add te dice, te retorna true si lo puede agregar y false si no puede. ¿Cuándo no puede? Cuando está repetido. Te va a decir falso. Entonces acá lo que yo estoy diciendo es que si lo pude agregar en mi lista, el rol, y el rol lo pude vincular al usuario, entonces estaba bien y lo voy a enviar. Y voy a entregar el resultado de eso. Si no va a decir falso o verdadero. Lo que sí es que este método falla si falla A o B, ¿no? Porque si puedo, por ejemplo, agregar el rol al usuario, pero no puedo hacerlo converso, no puedo hacer en la segunda función, en realidad yo debería anular lo que hice previamente. No sé si me sigue la idea. Acá hay dos instrucciones. Si falla una, deberíamos hacer que falle el método completo y devolver el estado anterior de las cosas. Entonces, antes de hacer este return, yo debería hacer ese chequeo, debería hacer un if. Por ejemplo, eh, hacerlo así, por ejemplo. Es decir, if, ya, suponte, si esto resulta, ahí hago esto, ¿ya? Y si no resulta, retorno falso, ¿ya? Si no lo puedo agregar el rol, inmediatamente retorno falso, ¿verdad? Porque significa que no pude ingresarlo, ¿ya? Ahora, si funciona, entonces voy a probar de vincular ahora el rol al usuario que está trabajando al objeto. Ahora, si esto resulta, ahí sí retorno true. Ahí quedó perfectamente vinculado en ambos. Ya, pero si esto no resulta, voy a tener que retornar falso. Pero previo a eso, voy a desengancharlo de acá porque no saco nada con dejar el rol vinculado al usuario. Va a quedar mal si no puedo vincular a ese usuario con el rol. Me explico porque estoy tratando esta clase, la clase usuario, es la que se encarga y con este método de mantener la relación consistente. ¿Cuándo se genera la inconsistencia? Cuando en la lista de uno no esté enganchado por ambos lados. O sea, por ejemplo, que yo agregue un rol al usuario, pero en ese rol no esté el usuario. ¿Y qué es lo que pasaría aquí en este caso, no? Porque agrego el rol al usuario, pero cuando quiero agregar el usuario al rol, falla. Estoy aquí. Entonces ya quedó enganchado por un lado, pero no está por el otro. Entonces tengo que desenganchar esto. Tendría que decir mis roles.remove R. Lo agrego, pero si no puedo vincularlo para el otro lado, lo elimino.
el retorno falso, es decir, que no se pudo hacer la transacción y quedó tal cual como estaba antes. ¿Ya? Y ahí sí ya estaría buena el método. Ya. Ahí ya tenemos implementada la primera parte, que es a nivel de atributos, implementamos la asociación y a nivel de método, implementamos el método de agregar rol, que me mantiene la consistencia cada vez que yo agrego un rol a un usuario, vinculando el rol con ese usuario. ¿Ya? Porque eso es súper importante. Y esta consistencia tenemos que mantenerla cada vez que hagamos un método que elimine o agregue usuarios o roles, depende de dónde esté. Por ejemplo, acá, eliminar rol, que es el que vamos a implementar ahora, sigue la misma idea de este método, ¿no? Public boolean eh, elimina rol. Elimina rol, rol R. Como te pasan el rol que hay que eliminar, entonces usamos el remove del hash set, ¿ya? Mis roles punto remove R. Si se pudo remover R, entonces tendría que yo eh, ahora yo tendría que decir, tratar de removerlo de R. Y aquí me falta un método que no lo tengo, ¿no? Elimina usuario. Ya. Y si lo puedo eliminar, ya retorno true. Ahí ya eliminé el rol del usuario. ¿Ya? Entonces, si este rol deja de ser un rol del usuario, entonces este usuario deja de formar parte de la lista de usuarios que usan ese rol dentro del rol. Entonces ahí elimino el usuario. ¿Ya? Y en caso contrario, significa que pude eliminar el rol, pero no lo pude eliminar el usuario de ese rol. Pude eliminar el rol del usuario, pero no lo otro. Entonces voy a tener que revertir el cambio que hice. Agrego R nuevamente. Tengo que revertirlo porque falló la segunda parte. Y acá retorno falso. Y acá voy a retornar falso. Y ahí están ya todos los casos, solamente que tengo este error acá. Y este error es porque el método no existe. Entonces vamos a usar esta característica que me va a permitir crear el método. Y ahí lo creamos. Ahí me faltaba el ratón. Eso era. Ya. Y ahí estaría el eliminar rol. Vamos a la clase rol. Y en este método, aquí no estamos manejando la consistencia. Entonces acá simplemente return mis usuarios, remove el usuario. Ya acá no estoy manejando la consistencia. La consistencia es responsabilidad de la clase usuario en este punto. Yo estoy tomando varias decisiones acá de diseño mientras programo, ¿eh? Son decisiones de implementación que tengo la libertad de tomarlas porque el enunciado no las señala. El enunciado es bien escueto, simplemente el modelo. Pero en los prácticos que les voy a pasar viene más detalladito y los métodos vienen explicados, entonces no hay que tomar muchas decisiones de diseño, más bien es implementar lo que ahí se va a ir pidiendo. Ya, pero un poco para simplificar lo que les quería mostrar es que no puse solamente la clase. No sé cómo ando. Ya. Entonces, ahora voy a terminar de hacer la clase usuario y se nos va a acabar el tiempo, pero el resto de los métodos se los dejo a ustedes para que lo terminen, ¿ya? Nos quedan un par de minutitos, así que voy a aprovecharlo. Terminamos estos dos métodos y quedamos hasta ahí con la clase. Entonces, el método tiene privilegio. La idea es que, dado un privilegio cualquiera,
tú puedas saber responder verdadero o falso dependiendo si tiene o no tiene el privilegio. Noten que yo no sé, yo no tengo privilegios guardados porque el usuario lo que guarda son roles. Entonces yo voy a tener que delegar en el rol la respuesta, ¿ya? De tiene privilegio. Bueno, tiene privilegio, entonces ahí está, dice tiene privilegio. Eso en usuario, vamos a agregar el método public, es boolean, tiene privilegio, le pasan el privilegio al rol. Voy a dar espacio en blanco para que esto suba. Ahí. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué es lo que tengo yo? Yo la verdad que no tengo este método, entonces, ¿cómo lo resuelvo? Bueno, entonces, lo que yo tengo, como tengo la lista de roles, y los roles tienen un método llamado tiene privilegio, entonces yo lo que puedo hacer es recorrer la lista de roles, o el conjunto de roles, y a cada rol preguntarle, ¿este rol tiene privilegio? Por ejemplo, suponte que el privilegio sea eliminar una nota. Entonces tengo un rol que es, suponte, alumno. Alumno, le pregunto. Tengo mi lista de roles y tengo un rol que es alumno y uno profesor. Entonces voy, primer rol, alumno. Y entonces a ese rol lo interrogo y le pregunto, ¿tienes privilegio para eliminar la nota? El alumno va a decir no, falso. Siguiente rol, el rol profesor. Y el rol profesor, si tiene el privilegio, entonces le pregunto al rol, ¿tiene el privilegio para eliminar nota? Te va a responder verdadero. Entonces me basta con que uno de los roles tenga el privilegio para que ya el usuario lo tenga. ¿Ya? Porque justamente esa es la gracia de poder asignarle varios roles al usuario, de llevarle un conjunto de privilegios, asignarle un conjunto de privilegios al usuario. Entonces, ¿cómo voy a saber cuándo un usuario tiene un privilegio? Cuando en alguno de sus roles, en cualquiera, aparezca el privilegio. En ese punto, ya sé que tiene el privilegio tal. No tengo que seguir buscando en el conjunto. Entonces, esa es la idea, lo que vamos a implementar. Entonces, lo que vamos a hacer es iterar la colección, que el hash set lo vamos a iterar con un for each. Entonces, vamos a hacer for, el sería rol R de mis roles. Ya voy a iterar mis roles y voy a iterarlo guardando, ¿no es cierto?, con R, que sería el rol. Bien, voy a poner acá return false para que no nos piquen los ojos con el error ahí. Ya. Entonces aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a revisar si R punto tiene privilegio, que aún no lo implemento, pero lo tengo que implementar, me retorna verdadero, retorno true. Y si no, sigo buscando. Sigo buscando en el siguiente rol. Y cuando se acaben los roles, si en ningún rol estaba el privilegio, es que no lo tiene. Y hay retorno falso. Pero si algún rol tiene el privilegio, hay retorno inmediatamente verdadero y no sigo buscando. Este método no está implementado, por eso me da el error. Hago clic, acepto la sugerencia. Se crea el privilegio. Vamos a ir a arreglarlo porque no está hecho. ¿Y cómo implementamos esto aquí en roles? Eh, Básicamente es lo mismo. Tenemos que iterar con un for each. En este caso, lo que vamos a iterar es la lista de privilegios. ¿Ya? Mis privilegios. Me están haciendo una pregunta por el chat, pero terminado este método, miro la pregunta. ¿Ya? Entonces acá itero mis privilegios y si, en este caso, P, ahora ya pregunto con equals. Bueno, voy a tener que cambiar. Voy a llamar este Q. Q. Si P, es decir, el privilegio que estoy sacando de mi conjunto de privilegios, es igual al privilegio que me están preguntando, si coinciden, entonces retorno true. Y si terminado el for, ninguno de los privilegios coincide, retorno falso. Ya, puse doble ese retorno. Ahí está.
Bien, y ya con eso tenemos implementado todos estos métodos, nos falta solo imprimir roles. Voy a ver la pregunta que están haciendo en el chat. Profe, ¿después va a subir este proyecto? Sí, lo voy a subir. Voy a subir el video y voy a subir el proyecto completo. Bien, entonces ahora imprimir roles. Vamos a hacer el método de imprimir roles. Bueno, la idea de imprimir los roles es poder desplegar el nombre del rol por pantalla. Podría ser eso una estrategia, pero imprimir los roles solos como que un poco fome. Entonces lo que quiero hacer es imprimir los roles, pero con sus respectivos privilegios. Y me voy a valer del toString del rol, porque acá el rol tiene un método toString. Vamos a implementar ese método primero. Ya, entonces vamos a ir al toString del rol. No lo tiene implementado, así que lo vamos a implementar, pero con acá. Al insert, después toString, con todos los atributos, no. Ya, solo con el nombre de rol. Ya, eso por ahora, lo vamos a hacer así. Después podríamos trabajar y decir no solo el nombre, sino poner el nombre del rol y en corchete, por ejemplo, la lista de los privilegios. Pero por ahora sí. Y ahora ya podemos hacer el método imprimir roles. Este va a ir por pantalla, así que lo vamos a hacer así. Y sería de nuevo iterar por la lista de roles. Perdón, por el conjunto de roles. Y acá sería hacer el system.out y imprimimos R. Como tiene implementado el todoString, no va a haber problema y se va a implementar. Ya vamos a hacer un uso de esto porque si no, ¿para qué? Vamos a importar el paquete control de. Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer en el método main? Nada, vamos a crear un par de privilegios. Privilegio 1, vamos a usar ese constructor con el nombre y el nombre va a ser el privilegio, por ejemplo, agregar usuario. Privilegio de eliminar usuario, con mayúscula. Y un tercer privilegio, ver usuario. Ya, esos tres privilegios. Y vamos a crear un rol. Ya, este rol se va a llamar, eh, ¿cómo podríamos llamarlo? Algo sencillo. Operador. El rol de operador. No es el que tiene todos los privilegios. Entonces, al operador le vamos a dar solo el privilegio de. eh, vamos al. Bueno, no hemos creado el método. Me falta crear ese método. Agregar privilegio. Ya, tenemos que crear el método agregar privilegio. Lo voy a hacer desde acá, R1 punto, agregar privilegio. Vamos a agregar el privilegio 1, perdón, el privilegio 3.
Ya, como no existe hay que crearlo. ¿Vale? Y agregar privilegio. Aquí no hay que mantener consistencia porque no es bidireccional. Al no ser bidireccional es más simple la implementación. Simplemente basta con que lo agregue en mi lista y ya está. Mis privilegios.add. ¿Ya? Porque privilegio no tiene ninguna referencia hacia roles. Entonces no hay que mantener consistencia. Eso es por la flecha, ¿no? Por la bidireccionalidad, que como es unidireccional, a diferencia de eso, no se producen los problemas de inconsistencia. Vamos acá, agregue ese y creemos un rol que sea de administrador. R2 igual a new rol administrador. Y este rol de administrador ya con todos los privilegios. R2.add, perdón, agregar privilegio y agregamos todos los privilegios. Bien, ahora nos falta algún usuario. Vamos a crear un usuario. El usuario 1, suponte admin y una súper segura contraseña. El usuario 2, y su contraseña muy segura. Entonces ahora, usuario 1. Le asignamos un rol. Suponte al usuario 1 le vamos a asignar el rol de admin, perdón, el rol R1. No estoy poniendo los roles al revés. R1 es de administrador y el R2, el usuario 2 es operador. El operador es R1 y el R2 es de administrador. Entonces, acá, operador es R1. Entonces, a este U2 le ponemos R1 y a U1 le damos R2. Y ahí tendríamos el ejemplo de cómo usamos este modelo que acabamos de crear. Creando privilegios, creando roles, creando usuarios y vinculando, ¿no es cierto?, los privilegios y los roles a partir de ir agregando los objetos dentro de otro, ocupando el método agregar que hemos creado. Lo que nos faltaría es chequear, por ejemplo, si esto está bien hecho. Si yo interrogo, por ejemplo, al usuario 2 y digo, por ejemplo, voy a hacerlo con, si este punto dice, voy a ponerlo así, u1.getNombre puede, por ejemplo, eliminar usuario. Voy a preguntarlo ahí. La pregunta es esa y veamos la respuesta. ¿Y cómo voy a saber si puede? Preguntándole al rol, al usuario, no sé, u1. Tiene privilegio y el privilegio eliminar usuario es el privilegio 2. Acá. Y en este caso me va a tener que decir, uno, como es administrador, me va a decir verdadero. Administrador puede. Y vamos a hacer lo mismo, pero respecto al usuario 2. ¿Ya? Y vamos a 1. Imprimir roles. Imprimir roles. Ya, ahí estaría nuestro programa que prueba. Echémoslo a andar y ya con esto termina.
Veamos si explota. Aquí está. Dice, admin, o sea, lo que me está imprimiendo es lo que puse al final, ¿no? Ahí, eso que está ahí. Entonces, admin, ¿puede eliminar usuario? True. O sea, puede. Oper, el segundo usuario. ¿Puede eliminar usuario? Falso. Los roles que tiene el primer usuario, tiene el rol de administrador y el otro tiene el rol de operador. Podríamos, por ejemplo, al usuario 1, no al 2, no al 1. Al 1 podríamos agregarle también el rol de operador, que es el rol de operador es el R1. Me falta el punto y coma. Y en la impresión faltaría separar un poquito. Voy a eliminar esto de aquí. Vamos a imprimir solo del usuario 1 sus roles. Ya, el usuario 1 tiene 2 roles, así que deberían imprimirse ambos. Ahí está. Roles del usuario 1, el rol de operador y tiene el rol de administrador. Bien, chicos, eso es. Nos quedaron algunas cositas pendientes en el modelo. Falta el elimina privilegio, no, me parece que no lo hice, o sí. No, sí parece que también lo hicimos. A ver, ¿qué quedó pendiente? A ver, un rol. No, lo implementamos completo. Bueno, ahí está. Así es como se implementa un modelo como este. Esa es la manera de poder implementar los métodos y los atributos de un modelo cuando hay asociaciones. Implementar las asociaciones implica agregar atributos que no están en el modelo, implica agregar métodos que no están y son necesarios para mantener esta asociación que estamos creando. Tenemos esta asociación básica que no tiene rombo por acá, que se llama asociación, y cuando hay rombo tenemos composición o agregación. La agregación es más débil y no se rellena que la composición, que ya es más dura. Bueno, chicos, no sé si tienen alguna duda o pregunta. ¿No? Ya, entonces como yo les comento, les voy a subir un práctico para que lo hagan durante la clase, las horitas que quedan, y puedan trabajarlo para mañana, es su tiempo de trabajo autónomo. Ya, así que ahí voy a subir el práctico para que puedan poner en práctica lo que ya han visto. Ya, nada chicos, yo me despido, les agradezco su atención, espero que estén muy bien y nos encontramos en la próxima clase. Que estén bien. Chao.